Qué hermoso estar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Es el mejor lugar donde podemos estar en esta mañana, en un culto donde se glorifica al Rey de los cielos y de la tierra y debajo de la tierra. Porque el Señor es el Rey en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el Espíritu Santo que está con nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en un lugar, sabemos que Él está en todo lugar. Pero especialmente acá, donde se congregan sus hijos, el Espíritu Santo quiere ministrar el corazón de cada uno de los que tienen el corazón abierto. Ustedes saben que Dios no ministra a toda persona. Él busca donde hay hambre de Él. Entonces ahí el Espíritu Santo empieza a hacer su obra. Donde no hay hambre, el Señor va a pasar de largo. Pero donde el Señor encuentra hambre de Él y encuentra también fe, entonces ahí el Espíritu Santo va a obrar y va a tocar en esta mañana. Y les aviso al tiro que después de la prédica de hoy vamos a orar por los enfermos, para que todo aquel que tenga algún problema de salud, después de la predicación, pueden pasar adelante y vamos a orar por los enfermos. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias para que nosotros podamos recibir sanidad. Entonces, si nosotros no oramos los unos por los otros, ¿cómo se va a manifestar esa sanidad, cierto? La sanidad se manifiesta donde el pueblo de Dios se junta. Y mientras más fe tenemos en un mismo lugar, más se manifiesta el reino de Dios, ¿cierto? Porque el Señor nos mandó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo que hemos hecho en la alabanza. Hemos santificado el nombre de Dios. Le hemos dado honra, gloria y honor. Y luego dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Y qué significa eso? Cuando decimos, venga tu reino, decimos, Señor, que todo lo que tú quieras hacer, que se haga, ¿cierto? Se haga tu voluntad. Todo lo que tú quieres, Señor, que se haga en mi vida y en este lugar. Y el orar los unos por los otros y recibir sanidad por fe es una de aquellas cosas que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, con esta introducción, vamos a ir ahora a la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy se llama la importancia de recibir consejo. La importancia de recibir consejo. Entonces me gustaría hacerle una pregunta en esta mañana. Si usted estuviera postrado en cama, listo para cerrar sus ojos para siempre, usted sabe que se va a morir en un par de minutos más. Y su hijo o su hija está a su lado. ¿Qué le diría a usted? ¿Cuáles serían sus últimas palabras hacia su hijo o hacia su hija? Piense cortito. ¿Qué es lo que más usted le encargaría o le diría? Entonces, buscando en la palabra, encontré un padre por excelencia que estuvo en esa situación. Y ese padre era el rey David. Sabemos que el rey David, él fue el tercer rey de Israel. El primer rey fue Saúl. Luego, David, ¿cierto? El segundo. Y su hijo, Salomón, el tercero. Me equivoqué decir David era el tercero. David era el segundo rey y Salomón, su hijo, el tercer rey de Israel. Entonces la Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 2, el verso 1 y 2. Si quiere buscar en su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 2, los versos 1 y 2. Dice así, llegaron los días en que David había de morir. ¿Se fijan? Él sabía que se va a morir. Y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, está diciendo,
me voy a morir, como todos nosotros en la tierra. O sea, morirse es lo más normal, ¿cierto? Entonces, si alguien se muere de su familia, no hay que hacer mucho escándalo porque es lo más normal. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Y ahora viene lo que él le dice: esfuérzate y sé hombre. Miren qué hermosa despedida. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y sus mandamientos. Hasta aquí vamos a leer. O sea, lo primero que le dice: hijo mío, te voy a tener que dejar solo. ¿Qué vas a hacer sin mí? Ya no voy a estar para abrazarte, para darte un beso en tu mejilla. Ya no voy a estar para socorrerte cuando te falta plata. Nada de eso dijo David. Sino que le dijo, en primer lugar, esfuérzate y sé hombre. Interesante que esa misma palabra la encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a saltarnos a 1 de Corintios, capítulo 16, el verso 13. 1 de Corintios 16, el verso 13. El apóstol Pablo le encarga a la iglesia y dice: velad, estad firmes en la fe y pórtense varonilmente y esfuércense. ¿Se fijan que es muy parecido el mandato a la iglesia? Se lo voy a leer de nuevo. Velad, estad como firmes. Diga conmigo, firmes. Estad firmes y pórtense varonilmente. ¿Será eso para las mujeres también? Pórtense varonilmente y esfuércense. Y yo quiero decirles a las mujeres que también esa palabra vale para nosotras. O sea, nosotras no podemos decir, no, porque eso es para los hombres, así que yo no necesito esforzarme ni tampoco velar tanto. Esa palabra es para todo hijo de Dios. ¿Y por qué dice aquí varonilmente? O sea, como un hombre. No quiere decir que nosotras nos cortemos el cabello como los hombres, nos pongamos pantalones, caminemos como hombres y demos ese escándalo, ¿cierto? No, se refiere a que nosotras también seamos tan responsables como se supone que los hombres lo son. Es difícil frase, ¿cierto? Quiere decir que las mujeres tenemos que ser tan responsables como Dios espera que los hombres lo son. Porque cuando queremos saber qué significa exactamente, saltamos de vuelta a Génesis, cuando Dios formó primeramente a Adán, ¿cierto? Él era el primero, un hombre. Y antes que Dios formara a la mujer, Dios le dijo a Adán: trabaja el huerto y adminístralo. Y luego le formó una ayuda idónea. O sea, en primer lugar, Dios le encargó un trabajo al hombre. Así que no puede haber varón flojo, ¿cierto? Porque en primer lugar, Dios le dio un trabajo al hombre. En el huerto de Edén, el almuerzo no llegaba así del cielo. Adán tuvo que trabajar, labrar la tierra. O sea, no era un vago Adán, no era el paraíso donde todo está servido, no. Entonces, si los hombres tienen que aprender de Adán el ser primero responsable, trabajador, cumpliéndole a Dios, porque Dios ya había creado todos los animales y las plantas. ¿Y qué le dijo a Adán? Adán, dale nombre. ¿Por qué el mono se llama mono? Porque Adán le puso mono.
¿Por qué la serpiente? Serpiente, porque Adán la nombró. ¿Por qué la gallina, el pollo, las aves del cielo? Adán los nombró antes que llegara Eva. Entonces Adán primero tuvo que ser responsable delante de Dios. Eso significa varonilmente. En primer lugar, ser responsable delante de Dios y hacer el trabajo que el Señor les encomienda a ustedes los hermanos, ¿cierto? Varonilmente no significa golpear la mesa, es decir, que yo mando aquí. Yo llevo los pantalones. Eso no es varonil. Eso es lo más bajo que usted puede hacer. La autoridad de los sacerdotes de hogar se ejerce de otra forma. Se ejerce siendo responsable delante de Dios y automáticamente usted va a tener autoridad en su hogar sin tener que decirle a la esposa, te tiene que someter porque yo soy el hombre de la casa. Si usted es el hombre de la casa, sea responsable primero delante del Señor, cumpliendo sus mandamientos, haciendo lo que Dios manda, y luego la autoridad va a fluir solito y la esposa se va a dar cuenta que usted es el hombre de la casa, porque usted va a proveer para sus necesidades, tanto materiales, físicas y espirituales. Eso significa para los hombres ser varonil. Más o menos, hay muchos aspectos más, pero ese no es el tema de hoy. Y para las mujeres, ser varonil significa que yo tomo mi responsabilidad delante de Dios y me ubico en mi lugar siendo responsable de mi conducta. No echándole la culpa al esposo. No, yo no pude venir al culto porque mi esposo no se quiso levantar. No, yo no me conecté a la oración porque mi esposo justo se le ocurrió sacarme a pasear. Cosa por estilo, ¿cierto? No, nosotras también tenemos nuestra responsabilidad de administrar bien nuestra vida. ¿Y qué dice en Efesios capítulo 4? Los versos 13 y 14, dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se fijan? Todos, dice Pablo. Aquí no hay hombre y mujer que los unos tienen que ser más que los demás. Tanto hombres y mujeres tenemos que llegar a la misma estatura que es Cristo. Él es el modelo a seguir tanto para hombres y mujeres. En su forma de ser, en su compromiso con el Padre mientras estuvo en la tierra, en su forma cómo vivió, cómo le sirvió a los demás, cómo era su carácter. Todos esos aspectos es para todos nosotros. Entonces, seguimos avanzando en el Señor hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos creamos lo mismo, y del conocimiento del Hijo de Dios. Y miren, eso fue algo muy revolucionario en ese entonces. Porque si ustedes saben, en ese entonces, cuando Pablo escribe ese texto, las mujeres no estaban permitidas a aprender. En la sinagoga las mujeres tenían un espacio detrás de una reja. Ellas no estaban permitidas estar a los pies de un rabino y aprender. En los reinados de los romanos, las mujeres no eran ni una cosa. Las mujeres no se les tomaba en cuenta. Eran los varones que aprendían y guiaban la sociedad. Y de repente aquí Pablo dice, y en el fondo es como una invitación, ahora las mujeres en Cristo Jesús también tienen que aprender. Y por eso cuando la iglesia primitiva se empezaba a reunir, mis amados, tuvieron problemas con las mujeres, porque los hombres no estaban acostumbrados que de repente hay mujeres en medio. No es como nosotros hoy en día. Los hombres estaban acostumbrados a estar entre ellos,
hablar entre ellos lo que hacen los hombres de fe el próximo domingo. Hombres. Y ahora de repente nos metieron a las mujeres entre medio. Y las mujeres, como no eran muy cultas, porque nunca habían sido enseñadas, ellas solamente se movían dentro de la casa mayormente. Entonces de repente se les pasó la mano a las mujeres y empezaban a copuchar dentro de los cultos, empezaban a hacer sus preguntas, porque como no sabían, tenían muchas preguntas en su cabeza. Y empezaban también a hacer sus preguntas ahí mismo, porque ellas pensaban que por fin tenemos voz y voto. De tal forma que Pablo tuvo que escribirle a los corintios, donde era el escándalo más grande, el desorden más grande. Entonces a los corintios Pablo le tuvo que escribir en su primera carta, en el capítulo 14, los versos 34 y 35. Primera de Corintios 14, 34 y 35. Y le dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. O sea, las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Pablo escribió eso? Porque había desorden en el culto. Y le dice, no les es permitido a las mujeres hablar. ¿Se fijan que dice hablar? No dice Pablo, está prohibido que las mujeres alcen la voz cantando, orando, adorando, profetizando, porque en otros capítulos Pablo enseña cómo deben las mujeres profetizar y orar. Entonces, no deben hablar, o sea, copuchar hacia el lado, ¿cierto? Porque eso distrae. Entonces, por eso Pablo le escribe eso. Y luego dice que estén sujetas como también la ley lo dice. Lógico. La ley de Dios dice que nosotras las mujeres debemos estar sujetas, sometidos a nuestros esposos. No nos mandamos solas y hacemos lo que queramos. Tenemos una cabeza sobre nuestra vida, que es el esposo. Y el esposo también tiene una cabeza, que es Cristo Jesús. O sea, ni él ni yo podemos hacer lo que queramos. Los dos tenemos que aprender cómo quiere Dios que nos conduzcamos. Y luego dice, es indecoroso que la mujer hable en la congregación, y si quieren aprender algo, hablen en la casa. Y cuando decía no les es permitido hablar como lo dice la ley, mis amados, no se refería Pablo a la ley de Dios, porque en la Biblia, en toda la Biblia, no hay una ley que diga que la mujer calle, sino que se refiere a una ley de los romanos. Los romanos tenían una ley que la mujer no debe hablar en público. Entonces no era la referencia a una ley de Dios, sino que Pablo, yo creo que él estaba un poco desesperado como hombre. ¿Cómo vamos a poner orden ahora a este desorden que de repente se nos sobrevino? ¿Cierto? No es como hoy en día. Nosotras sabemos cómo uno se comporta en medio de la sociedad. Ya hemos avanzado más de 2000 años desde ese entonces, ¿cierto? Entonces ya nuestra sociedad es muy diferente a lo que ellos vivían en ese entonces. Pero sí, Pablo quería que las mujeres aprendan, porque también escribió en su carta, ya no hay griego ni judío, ya no hay hombre ni mujer. Delante de Dios todos somos responsables de nuestra conducta, de nuestra vida. Delante de Dios todos tenemos que crecer a la estatura de Cristo y tenemos que crecer en conocimiento de la verdad. Hombres y mujeres. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, la Biblia, para que sepamos cómo conducirnos en esta vida, cómo vivir la vida cristiana. Porque si no tenemos conocimiento, lamentablemente vamos a dar malos ejemplos, vamos a cometer muchos errores y nunca vamos a experimentar una vida plena en Cristo Jesús.
Y no vamos a poder hacer la voluntad de Dios si no somos bien informados, ¿cierto? ¿Qué nos pasa a nosotros aquí en Chile? Vienen extranjeros acá, como yo, del otro lado del mundo. Vienen extranjeros a Chile y en este mismo momento tenemos muchos extranjeros acá. Y ellos no saben cómo es nuestra sociedad chilena. Y vienen acá con sus costumbres y tratan de imponer sus costumbres. Y chocan con nosotros, ¿cierto? O sea, yo ya me considero chilena porque hay muchos años que vivo acá. Y creo que me he adaptado bastante bien porque mi esposo me ha ido moldeando porque como él es chileno, entonces yo ya cedí. Porque cuando recién nos casamos, él me dio la lección que nunca se me olvidó. Cuando yo quería imponer mi cultura, ¿cierto? Porque siendo una cultura alemana, uno tiene carácter, uno tiene formación, uno tiene voluntad, uno tiene estudio y todo lo que uno tiene, ¿cierto? Entonces, cuando en uno de los primeros choques culturales que tuvimos, simplemente me dijo, mira, nosotros somos 18 millones de habitantes y tú eres una. Tú no puedes cambiar 18 millones de habitantes en ese entonces, ¿cierto? Ahora somos más. Tú no puedes cambiar 18 millones de habitantes, así que te aconsejo que tú te sometas a esta cultura y empieces a aprender. Y con lágrimas le digo, tuve que aprender, pero gracias al Señor pasé el proceso. Entonces, hoy en día tenemos mucha gente de otras culturas acá en Chile y a la mala están infectando algunos nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo poner orden. Más o menos esa era la situación del apóstol Pablo. Él tenía que tratar de poner ahora un orden como un orden nuevo, porque las mujeres empezaron a integrar a la congregación y Dios empezaba a usar no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Entonces por eso Pablo explica aquí y dice, el pasaje que leímos delante en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, cuando llegamos nosotros del mundo al reino de Dios, es parecido de cambiarse de país. Porque en el reino de Dios las cosas funcionan diferente al mundo. Y uno de repente se encuentra con leyes diferentes, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es nuestra ley para conducirnos como cristianos. En nuestro reino es la palabra de Dios la ley principal. Entonces tenemos que conocer. Por eso Pablo dijo, tienen que conocer cómo conducirse en esta vida. Y en conclusión podemos decir, todos tenemos que aprender. Tenemos el privilegio de aprender la palabra de Dios y a la vez esforzarnos. Porque ese fue el consejo que David le dio a su hijo Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Ahora en el punto 2 vamos a ver cómo practicó Salomón ese consejo de su padre. Para eso vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3, el verso 3. Primera de Reyes 3, versículo 3. Dice así, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí está la clave. Salomón amó a Jehová. ¿Se fijan? Eso es lo más principal, lo que hemos aprendido los 2 últimos domingos. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya lo hemos aprendido los últimos 2 domingos. Entonces vemos aquí, Salomón amó a Jehová. ¿Y de qué forma? Andando en los mandamientos de su padre David. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios y David le había enseñado
a su hijo Salomón los mandamientos. Fíjense bien los hombres, ¿cuál es su responsabilidad en la casa? De enseñarle a los hijos los mandamientos de Jehová. Entonces, él sacrificaba y hacía su culto a Dios en los lugares altos porque todavía no tenían templo. Entonces, en ciertas montañas, ellos subían y hacían su culto a Dios. Y ahora saltamos al verso 5. Y fíjense muy bien lo que vamos a leer. En el verso 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Fíjense la importancia de los sueños, en sueños. Y Dios le dice a Salomón en el sueño: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo en el sueño: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. En el sueño, Salomón está hablando con Dios. Así que cuando usted se acuesta, acuéstese también dispuesto a que Dios le hable en sueño. Porque la palabra dice en el Nuevo Testamento, en los Hechos, cuando venga el Espíritu Santo, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es bíblico hasta el día de hoy, porque Dios no cambia. Pero cuando usted se acuesta con la cabeza llena de cosas del mundo que usted vio y escuchó, la última novela, entonces difícilmente que Dios le va a dar un sueño. Pero cuando usted se acuesta pensando en Dios, adorando a Dios, agradeciendo a Dios, fácilmente que Dios le puede hablar. Así como le habló a Salomón. Y Salomón le dice aquí: yo soy joven y no sé qué hacer. ¿Se fijan ahora por qué David le dijo a su hijo: esfuérzate, hazte hombre? Porque era joven. Era un rey muy joven y no sabía qué hacer. Ni siquiera con su propia vida, yo creo. Entonces ahora se encuentra que David murió. Ya no puedo pedirle consejo a papito. Entonces ahora tengo que, más encima, ser rey de esta tremenda nación de Dios. Y por eso David le dijo: tú puedes. Solo esfuérzate y hazte hombre. Toma tu responsabilidad. No dejes que el día venga como venga. Así como viven mucha gente hoy en día. Que cada día venga como venga. Y yo me acomodo. No, así no funciona la vida cristiana. La vida cristiana es con propósito, con metas, con camino a seguir. Y luego, en el verso 8 dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y ahora viene la petición: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Entonces, vamos a tomar esta enseñanza. En primer lugar, es importantísimo amar a Dios. En segundo lugar, es importantísimo pedirle a Dios lo mismo que Salomón le pidió. Porque sabemos que Salomón fue el rey más sabio. El hombre, dice la Biblia, más sabio que hubo en la tierra. Entonces, si él pidió un corazón entendido y un corazón para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿qué hay que pedir? Lo mismo, ¿cierto? Para ser sabio, tenemos que pedir lo mismo que le resultó a Salomón, ¿cierto? Hay que imitar las cosas buenas. Entonces, si a Salomón Dios le dio
con cuánta más diligencia Dios nos va a dar a nosotros, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el mejor consejero. Él es la fuente del mejor consejo. Y tenemos acceso a Él. Es solamente pedir y estar atento a Él, a lo que Él hace en nuestras vidas. Y de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Usted cree que eso es necesario para nosotros hoy en día? Pero por supuesto, porque si nosotros no sabemos discernir entre lo que es bueno ante los ojos de Dios y lo que es malo ante los ojos de Dios, entonces vamos a cometer error. Y mucha gente va a terminar en el infierno porque tienen sus propios conceptos de lo que es bueno y lo que es malo. Porque no basta con guardar nuestra ley terrenal, ¿cierto? Porque nuestra ley terrenal también dice, no hay que robar porque si no uno termina multado. No hay que pasar el semáforo rojo porque si no le llega una multa. No hay que matar porque termina en la cárcel, ¿cierto? Todas esas cosas también en la ley chilena están. En la ley de Dios también están. Pero en la ley chilena nos dice, si usted no entrega su vida a Jesucristo, termina en el infierno. Pero en nuestra ley sí lo dice. Y la ley de Dios está por encima de todas las leyes de la tierra. Entonces, para discernir entre lo bueno y lo malo hay que leer la Biblia, porque la verdad absoluta la tiene Dios. Y todo el mundo tiene que tener en claro que si no obedece la ley de Dios, va a terminar un día en el infierno. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pero para que cada persona sea salva, tiene que abrir su corazón y reconocer que sin Cristo está perdido en delito y pecado. Entonces tenemos que discernir nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo ante los ojos de Dios. Y fíjense, también en el Nuevo Testamento se nos está aconsejando lo mismo. Pero sí, antes de pasar al Nuevo Testamento, quiero retomar el verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y vamos a saltar también un poquito más abajo, en el verso 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto. Quise leer ese versículo porque a veces nosotros pensamos que cuando Salomón oró, él estaba despierto. Pero Salomón no estaba despierto. Cuando él despertó, dice aquí, vio que había sido un sueño. Pero Salomón no dijo, como fue un sueño, no tiene importancia. No, Salomón sabía muy bien que en el sueño él le había prometido algo a Dios y le había pedido algo a Dios. Y él estaba seguro de que Dios se lo iba a dar. Por eso él fue a Jerusalén, donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, y él fue allá a sacrificar y a adorar a Dios, seguro de lo que Dios le había entregado. Y por eso después, al leer la Biblia, nos damos cuenta que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, que otros reyes y reinas venían a Salomón para escuchar su consejo y su sabiduría. Y ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 5, el verso 14. Dice, Hebreos 5, 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir del bien y del mal. ¿Ven? Es lo mismo para nosotros. Lo que se habla en el Antiguo Testamento siempre es un reflejo que también en el Nuevo Testamento se encuentra, porque Dios es el mismo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Él no cambia. Entonces vamos a analizar ese versículo. En el fondo Pablo está diciendo,
ya no son nuevos creyentes para seguirles dando lechecita como a las bebés. Ustedes ya deben aguantar comida sólida, o sea, un buen estudio de la palabra de Dios. Ustedes ya no deben conformarse con la salvación, con el bautismo, con el cántico, con el agradecimiento a Dios cuando como y lo demás nada. No, ustedes ya tienen estómago espiritual como para soportar un estudio bíblico contundente, para que puedan crecer. Porque mis amados, así como en el mundo natural, no es natural ver a una persona de 15 años andando con pañales y con chupete, ¿cierto? ¿Qué le parecería a los jóvenes atrás si un día vinieran acá y le piden a cualquiera, ¿me puedes cambiar el pañal? Sería lo más ridículo, ¿cierto que no? Claro, es ridículo. O si llegara aquí Bastián gateando, sería ridículo, claro, porque no es natural. Asimismo también en la vida espiritual, no es natural que alguien que ha entregado su vida al Señor hace un año, que todavía hay que estarle diciendo, oye, ven a la oración, ven al culto. No, con un año ya debería saber. Cuando yo conocí al Señor, yo estaba desesperada, lo único que quería ir al tiro a predicar. Y menos mal que me dieron la oportunidad, porque el fuego de Dios estaba dentro de mí y tenía que salir. ¿Y por dónde va a salir? Pues por la boca, ¿cierto? La apertura más grande que uno tiene. Entonces ahí tiene que salir el poder de Dios que Él depositó dentro de nosotros. Entonces, cuando uno ya lleva 20 años de cristiano, imagínense, ya debe ser maestro para otros. Entonces, de eso se trata. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a crecer. No es natural que alguien que lleva 15 años en una iglesia, que todavía no sabe para qué está ahí. Que alguien que ya lleva 30 años como cristiano no hace nada dentro de la iglesia. Eso no es natural. Lo natural es lo que hemos leído delante, crecer a la estatura de Cristo, servir a los demás, poner su vida al servicio de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso se nota. Y en conclusión se podría decir llevar fruto. Eso es llevar fruto. Que nuestro carácter cambie, que yo tome mi responsabilidad, que se esfuerce, que sea hombre, pórtese varonilmente, todas esas cosas. Tenemos que animarnos los unos a los otros para hacer la voluntad de Dios. Y como dice en este verso, en el Hebreos 5, capítulo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, cuando usted no soporta un buen estudio de la palabra de Dios, es porque todavía es niño y le da una indigestión, ¿cierto? Pero no debería ser así. Porque si nos alimentamos con la palabra de Dios, vamos a crecer automáticamente. Y luego dice, el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la iglesia debe ser como un gimnasio espiritual, donde uno viene y empieza a ejercitar los sentidos. ¿Y cuáles son nuestros sentidos? ¿Cuántos sentidos tenemos? El tacto, el poder mirar, el poder escuchar, ¿cierto? El poder oler, esos son los sentidos. Por eso la Biblia dice, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Uno tiene que saber lo que puede tocar y lo que no puede tocar. Uno tiene que saber lo que puede mirar y lo que no debe mirar. Uno como cristiano debe saber lo que puede escuchar y lo que no debe escuchar. Uno tiene que saber qué palabra puede salir de mi boca y qué palabra no debe salir de mi boca. Yo debo saber lo que pensar y lo que no debo pensar. Yo tengo que saber cómo someto mis pensamientos a la obediencia de la palabra. Entonces, ¿dónde se aprende eso?
en el gimnasio espiritual, en la iglesia, escuchando la palabra, siendo enseñado en la palabra y luego practicando durante la semana. Ese es el ejercicio espiritual, mis amados. A eso se refiere aquí el escritor de los Hebreos, los que tienen los sentidos ejercitados. O sea, si alguien no se ejercita en la fe, difícilmente que va a comprender el mundo espiritual. Es como nuestro cuerpo natural, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros van al gimnasio? Miren, solamente 3 personas. Pero cuando uno va al gimnasio, ¿qué sucede con los músculos? Se fortalecen los músculos, ¿cierto? Para eso uno va al gimnasio. Y hay algunos que practican eso de criar músculos y participan en competencia de exponer sus músculos, porque es toda una ciencia. Eso no es algo que viene solo. Los músculos no se forman solo. Y para nosotros que ya somos, o sea, yo casi de la tercera edad, sabemos que nosotros vamos perdiendo músculo, ¿cierto? Por eso de repente como que ya algo aquí se está moviendo. Y yo digo, pero ¿cómo si eso no estaba ahí? No, lo que pasa estaba ahí, pero no se movía porque estaba todavía con músculo. Y para que no se vayan los músculos hay que ejercitarlos, ¿cierto? Así que ahí estoy yo con una pesa, tratando, ¿cierto?, de combatir la pérdida de la masa muscular, porque eso hay que hacerlo a partir de cierta edad. Lamentablemente lo aprendí tarde, pero lo estoy aprendiendo y estoy tratando de hacer algo, ¿cierto?, para no envejecer anticipadamente. ¿Y cómo crece un músculo? Con dolor. Con dolor. Si usted necesita formar músculo, el músculo crece cuando internamente las fibras más delicadas se rompen y produce un dolor, ¿cierto? Y uno viene del gimnasio y empieza a sacudir para descansar los músculos. Pero es la única forma de crear músculo, con dolor. En el mundo espiritual es lo mismo. La Biblia no nos promete quitarnos todo el dolor que uno sufre en la vida. La pérdida de un ser querido, un accidente, una enfermedad, un problema financiero, una cesantía, un hijo que se me descarrió, puras cosas así, ¿cierto? El bullying que me están haciendo, todas esas cosas son parte de nuestra vida. Pero dentro de todo eso hay que ejercitar la obediencia al Señor. Ese es nuestro gimnasio espiritual. Entonces, cuando a usted le toca vivir una situación dolorosa, da gracia al Señor, porque va a ir creciendo en fe. Porque si nosotros tratamos de evitar, porque como padres a veces somos así, queremos evitarle a los niños cualquier sufrimiento. Que no me traten mal a mi chiquilla en el colegio, ¿cierto? Los papás, y ahí estamos. Pero no, de repente hay que dejar que los traten mal para ver de qué están hechos, para ver si se saben defender, para ver si saben orar, para ver si saben ponerse varonilmente, ¿cierto? No hay que correr al tiro a rescatar al niño, porque es mi hijo. No, a veces hay que dejarlo sufrir, porque eso le va a hacer bien, le va a enseñar a madurar. Y así es Dios con nosotros. A veces uno quiere muchas cosas de parte de Dios, pero el Señor las retiene, porque todavía no estamos capacitados para soportar tanta bendición. Entonces tenemos que seguir ejercitando los músculos espirituales, ejercitar la obediencia, ejercitar el servicio, ejercitar, ¿cierto? Entonces vamos a crecer y vamos a ser capaces de soportar el alimento sólido, que es la palabra del Señor. Eso era el punto 2. O sea, el punto número 1 era esfuérzate y pórtate varonilmente. El punto número 2, amar a Dios y estar siempre en el gimnasio espiritual, ejercitándose, poniendo por obra la palabra. Y el último punto, el punto 3, vamos a ver qué hizo Salomón con ese consejo de su papá. Porque ¿qué le dijo el papá?
Esfuérzate y sé hombre. Ahora vamos a ir a los proverbios y vamos a escuchar lo que ahora el hijo está diciendo. En los proverbios capítulo 4, ahora Salomón le está escribiendo a sus hijos. Y miren lo que dice. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcan cordura, porque les doy buena enseñanza, no desamparen mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Yo creo que usted nunca leyó esta palabra como la va a leer en esta mañana. Estas son las palabras de David que él le decía a su hijo Salomón cuando era pequeño. Normalmente uno lee y cree que Salomón está hablando así sabiduría en general, pero no. Esto es lo que David le inculcó a su hijo. Por eso cuando Salomón estaba en el sueño y cuando Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, lo primero que se le ocurrió es lo que el papá siempre le dijo. Salomón, sabiduría por sobre todas las cosas. Salomón, inteligencia espiritual por sobre todo lo que tú tienes. Es más importante, hijo mío. ¿Qué más le decía? Hijo, no te olvides, no te apartes de mi ley. Haz lo que yo te he mandado. Haz lo que yo estoy haciendo y te va a ir bien. Mírame cómo lo estoy haciendo. Mira cómo alabo a Dios. Tú haz lo mismo. Mira cómo amo a Dios. Tú haz lo mismo. Entonces el padre le inculcó a su hijo, yo creo que hasta el cansancio. Por eso cuando Salomón estaba durmiendo, su mente estaba llena del consejo de su padre. Y cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? El consejo del padre fue lo primero que saltó. Y Salomón sabía, lo más importante es la sabiduría de Dios. Lo más importante es la inteligencia espiritual. Lo más importante es amar a Dios. Lo más importante es servir a Dios. Y vamos a volver a leer este pasaje para que usted lo tome muy bien atentamente lo que Salomón, y gracias a Dios que él lo anotó aquí. Salomón cuando dice, oíd hijos la enseñanza de un padre, estad atentos para que conozcan cordura. Vamos a hacer un alto aquí. ¿Qué significa cordura? Cordura es la capacidad de actuar racionalmente, lógicamente y con buen juicio. Racionalmente, lógicamente y con un buen juicio. Mis amados, y esto va para hombres y mujeres. Pero más para los hombres. ¿Saben por qué? Porque nosotras las mujeres, por nuestra forma como Dios nos hizo, a veces somos muy emocionales o más emocionales que ustedes y por lo tanto somos más tendientes a cometer errores emocionales. Porque a veces las mujeres somos guiados por las emociones, por lo que los ojos ven, como Eva, ¿cierto? ¿Para qué hablar de ella? ¿Sabemos a dónde se acercó la serpiente? A lo más debilucho. Y aunque a nosotras a veces no nos gusta, así es. Por eso hay que tener una cabeza sobre nosotros que se porta varonilmente y nos ponga a nosotras a veces en orden, en línea. Pero también nosotras podemos aprender, porque el mismo Espíritu Santo que habita en los hombres habita en nosotros. Y si nos dejamos moldear, aprenderemos a someter las emociones bajo el señorío de Jesucristo. Y podremos ser también, como dice aquí,
cordura, con cordura. Y fíjense, cuando Pablo le escribe a los romanos, es exactamente lo mismo que dice: ofrezcan vuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo, y que eso es su culto racional, o sea, consciente. No hacía tonta y a loca, danzando delante del Señor, cualquier espíritu me toma y hago un escándalo en la iglesia. Eso no es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que con inteligencia, sabiendo lo que hacemos, con buen juicio, venimos a la casa del Señor y le adoramos en espíritu y en verdad. Y por eso Salomón dice aquí: aprendan cordura, les doy buena enseñanza, no desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando Salomón. Yo fui hijo de mi padre, David. Delicado y único. ¿Se acuerdan cuando leímos delante, cuando Salomón le dijo: Dios mío, yo soy joven y no sé qué hacer? Era más delicado. Todavía él no se hizo hombre. Por eso David le dijo: hazte hombre, esfuérzate. Entonces él reconoce aquí su condición y dice: yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, porque era el único hijo de Betsabé. Y él me enseñaba, ¿se fijan? Y David me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Es como decir: esfuérzate. No la puedes comprar con dinero, pero sí la adquieres en la palabra de Dios, la adquieres en la presencia de Dios, la adquieres orando, la adquieres ejercitándote en el gimnasio espiritual de Dios, obedeciendo su palabra. Y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces, ¿qué habrán hablado ellos en casa? La palabra de Dios. ¿Qué habla usted con sus hijos en casa? ¿Cuáles son los consejos que usted le da a su hijo en casa? Y los jóvenes, mis amados jóvenes, un día van a ser padres. Qué bueno que están aprendiendo ahora. Y si a ustedes no le están dando buenos consejos en la casa, vengan a la iglesia. Aquí tenemos padres espirituales que le van a dar los buenos consejos. Le van a hablar de la palabra del Señor. Pero en primer lugar es responsabilidad de los hombres, varones en casa, de dar los buenos consejos, de hablar de la palabra del Señor, y ustedes mismos ejercitar los músculos espirituales. No la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Lo que nosotros tenemos es pasajero. Todo se va a quedar acá abajo. El día que nos llevan a la tumba, nos van a llevar con lo puro puesto. ¿Y lo demás de quién será? ¿De qué vale esforzarse tanto en la vida terrenal y descuidar la vida espiritual eterna? Es mucho mejor preocuparse primero de la vida eterna y luego disfrutar la terrenal, porque Dios no está en contra de nuestra vida terrenal, porque Él nos hizo como hombres y nos dio el trabajo, nos entregó la tierra, nos dio para que también la pasemos bien, que disfrutemos la vida. Pero en primer lugar hay que ponerle ojo y esfuerzo a la vida espiritual. Y luego en este mismo capítulo, David le da muchos consejos a los que leen, o sea, Salomón le da muchos consejos a los que leemos la palabra de Dios, pero no la vamos a leer toda porque si no nos alargaríamos mucho. Solamente quiero buscar el último versículo para luego empezar a orar nosotros, donde dice, en el verso 20, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones.
no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Y ahora viene, y medicina a todo tu cuerpo. ¿Qué produce la palabra de Dios? En primer lugar, nos da vida espiritual, nos da gozo, nos trae paz con Dios, nos da vida eterna, nos da el mejor consejo que podemos tener, nos da la mejor compañía que podemos tener. A las personas entre nosotros que viven solas, el Señor es el mejor compañero. Yo también tengo una madre que va a cumplir 92 años y vive sola. Y cuando yo le pregunto, mamá, ¿qué haces cuando estás sola? Muchos días. Yo camino por acá y oro a Dios, me dijo. Oro por una cosa, oro por otra cosa. Hablo con Dios. Claro, también hace otras tonteras, pero ella me confiesa que también ora. Se siente bien con Dios, en su campo, haciendo sus cosas. Habla con Dios. Y no se siente ni siquiera sola. Y eso que no es una gran mujer de Dios, le digo. Pero el mejor compañero es el Señor. Si usted está sola, solo, refúgiese en Él. Él puede llenar todos los vacíos. Y Él puede dar gozo donde no lo hay. Pero lo principal también en este mismo verso se nos dice, la palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. Miren, eso me anima a mí en esta mañana de orar por los enfermos, porque es la palabra que es la medicina. No somos nosotros. Nuestra hermana Sandra pidió que la ungiéramos con aceite, así como manda el apóstol Santiago. Si hay alguien enfermo entre vosotros, llámenlo ancianos de la iglesia, lo que ella hizo, y únjanlo con aceite. Si hubiera cometido pecado, le será perdonado, y si estuviera enfermo, luego va a estar mejor. Eso es lo que vamos a hacer. Pero si hay alguien más, yo supongo que sí, incluyéndome a mí, porque el otro día me tocó ir al médico porque me duele mucho una pierna y me detectaron 2 varices que se tienen que sacar. Entonces, yo no me los quiero sacar, pero sí quiero que desaparezcan. Entonces, como aquí la palabra dice, es medicina para todo tu cuerpo, entonces para Dios no hay nada imposible. Él puede sacar esas cosas que me están molestando, porque yo no quiero irle a dejar mi dinero a los médicos, ¿cierto? ¿Por qué? Teniendo un Dios que sana. Entonces juntos vamos a ir a su presencia en esta mañana y decirle al Señor, Señor, confirma tu palabra, porque tu palabra dice que es medicina para todo mi cuerpo. Y no importa dónde esté su enfermedad en esta mañana. Cuando hay fe, la sanidad puede manifestarse en su vida. Si usted tiene azúcar alto, tenga fe. Es para todo su cuerpo. Si tiene colesterol alto, también. Si tiene diabetes, si tiene enfermedades del corazón, si tiene problemas a los riñones, cualquier problema que usted tenga, a los ojos, cualquier cosa, al interior, Dios lo sabe. Y si se acerca con fe, el milagro puede ocurrir. Amén. Así que vamos a orar al Señor y luego invito a mi hermana Sandra que pidió oración y todo aquel que quiere recibir oración en esta mañana por sanidad, que pase adelante. Y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres un Dios real. Señor, sabemos que tú no eres hombre para que mientas. Cuando tú prometes, tú también cumples. Y hemos leído en esta mañana que tú eres el Dios que sana, el Dios que restaura. Y es tu palabra, Señor, que dentro de nuestro cuerpo puede hacer maravillas. Y creemos, Señor, somos gente de fe. Por eso estamos en este lugar. No solamente para cantar, no solamente para pedirte cosas,
sino también queremos, Señor, que tu reino se manifieste con poder en nuestro medio. Y en esta mañana hay varios entre nosotros que tenemos necesidades en nuestro cuerpo, enfermedades, Señor, que tú conoces. Y queremos acercarnos con fe, declarando que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias para que nosotros podamos recibir sanidad. Tú quebrantaste, Señor Jesús, el yugo del diablo en nuestras vidas. Llevaste toda maldición que había en nosotros para que nosotros podamos ser libres. Manifiesta tu presencia en esta mañana en medio de nosotros, Señor. Y te pido que tú puedes tocar cada cuerpo de nosotros. Tú puedes tocar cada mente. Y puedes hacer tu obra en medio de tu pueblo. Aleluya.